12. Hebreos capítulo 12, y ya nos encontramos en la última parte de una exhortación aplicativa que el autor está haciendo de todo lo que ha enseñado en la carta. Vamos a hacer una lectura desde el verso 25 hasta el verso 29, aunque solamente vamos a estar meditando en el verso 28. Desde el verso 25 hasta el verso 29, dice la palabra de nuestro Dios: mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hoy vamos a meditar específicamente en el verso 28. El autor, luego de habernos explicado lo que ya consta desde el verso 25 hasta el verso 27, habiéndonos dicho que bajo la proclamación del Santo Evangelio se produjo un cambio más radical y de mayor alcance que el que se dio en la promulgación de la ley. Él nos ha mostrado la superioridad del Evangelio sobre la Santa Ley. Luego él cita un texto de Ageo, cierto, que ya hemos visto que es Ageo 2:6, donde él dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, y esto fue una cita de Ageo 2, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. El autor nos ha mostrado que todo el judaísmo, tanto en el aspecto civil como en el aspecto espiritual, o sea, cielo y tierra, fueron sacudidos, temblaron con la primera venida de Cristo. Incluso el mundo, el paganismo mismo, tembló ante la venida de Cristo y ante la proclamación del Evangelio. Luego del autor habernos dicho eso, pasa ahora en el verso 28 a describir cuáles son esas cosas inamovibles o esas cosas que ya no van a temblar y que por lo tanto permanecen para siempre. Y es lo que nos va a hablar aquí en el verso 28, y nos vamos a concentrar en el primer aspecto, es que nosotros hemos recibido un reino espiritual, un reino inconmovible, un reino que no pasará nunca. Y luego el autor trae una aplicación práctica y él dice: puesto que hemos recibido ese reino espiritual, seamos entonces agradecidos y sirvamos a Cristo y no abandonemos la fe. Y luego él va a concluir con una frase que debe hacernos temblar: porque Dios, nuestro Dios, es fuego consumidor. Hoy solamente vamos a concentrarnos en el tema de ese reino inconmovible. Dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Quiero que analicemos a qué se refiere el autor con este reino inconmovible, y en este sentido será una ampliación y será algo que sigue a lo que hemos visto ya hoy en el sermón. ¿Cuál fue el gran propósito de Dios cuando Cristo fue encarnado? ¿Cuál fue el gran propósito
cuando Dios se encarnó en Jesús? Bueno, el gran propósito era el establecimiento del reino de Cristo. Dios se encarnó para que pudiera ser debidamente establecido el reino de Cristo. Pero para que el reino de Cristo fuese establecido, nuestro autor ya nos dijo que era necesario que el judaísmo fuera sacudido, y que ese sacudón significaba la remoción del judaísmo. Es decir, que a partir de la venida de Cristo ya Dios no iba a tener nada que ver con la religión judaica, porque ella solamente iba a cumplir el propósito de sombras, y que cuando viniera la realidad esto ya iba a pasar. Y esto fue algo evidente cuando Cristo murió en la cruz. La Biblia nos dice que el velo del templo fue rasgado. Este rasgarse del velo mostraba que Dios había removido al judaísmo para dar paso al cristianismo, algo mejor, algo eterno, algo que nunca más iba a ser sacudido. Y 40 años más tarde, luego de la muerte de Cristo, en el año 70, a través de la destrucción del templo, en cumplimiento de lo que dijo Cristo, que no quedaría piedra sobre piedra, Dios también estaba mostrando de una forma gráfica que se había dado un cambio, que se había propiciado un cambio de era, un cambio de dispensación, si se quiere usar, y que habíamos entrado a una dispensación mejor y eterna. Cuando Ageo dijo que el Señor haría temblar los cielos y la tierra, como ya hemos visto, no se refiere a la conmoción final de las estrellas en el juicio, sino a la institución del cristianismo. En primera instancia, a la institución del judaísmo. Cuando fue establecido la ley, la tierra tembló. Pero cuando vino el cristianismo, temblaron todas aquellas cosas que eran figuras de cosas celestiales, y por eso el autor le llama el temblor de los cielos. ¿Qué cosas temblaron que eran figuras de cosas celestiales? Toda la religión judaica, el sacerdocio judaico, el templo, el lugar santísimo, todo eso era sombra de cosas celestiales, y por eso Ageo le llamó el temblor en los cielos. En última instancia, Dios haría temblar todos los dominios que se oponían o que estaban obstaculizando la venida del reino de Cristo. El reino de Cristo vendría para ser establecido para siempre, y era necesaria la remoción de todo lo que se oponía. Incluso el imperio romano también tembló y también fue removido. En todas estas sacudidas, Dios lo que estaba haciendo era quitar todo lo que obstaculizaba, dificultaba la manifestación y el desarrollo del cuerpo de Cristo. Pero la profecía de Ageo, que ya el autor nos la mencionó, no solamente anunciaba la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo, sino que cuando Ageo dijo aún una vez más, él estaba dando a entender que esta nueva dispensación que empezaría con la venida de Cristo, es decir, el establecimiento del reino de Cristo, esta sería la última dispensación sobre esta tierra. Él no dijo, como supongo yo que les gustaría a algunos intérpretes de la Biblia hoy, él no dijo aún 2 veces más haré temblar la tierra. Dios dijo aún una sola vez. Hay algunas personas, buenos cristianos a los cuales amamos,
Algunos creen que el judaísmo dio paso al cristianismo y que luego el cristianismo será sucedido por un judaísmo revivificado que tendrá su gloria en un milenio. Bueno, si eso fuera así, Ageo hubiese dicho, aún 2 veces más haré temblar. Pero Dios dijo, aún una vez más, y después de esa vez, nada más. Eso es lo que el autor nos está queriendo mostrar. El cristianismo es la última cosa que Dios tiene para esta tierra. No hay más. El último gran cambio dispensacional, usando bien el término dispensación en un sentido bíblico, se dio cuando el evangelio vino al mundo. Y después del evangelio no habrá más sino el fin de este mundo. Por eso el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 7, él dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Por qué? Porque Dios ha dado su última palabra a la humanidad. ¿Y cuál es esta? El evangelio, el reino de Cristo. Juan, el apóstol, en la primera carta, capítulo 2, versículo 18, dice, hijitos, ya es el último tiempo. Después del cristianismo no hay nada más. No es cierto que luego del cristianismo vendrá otra dispensación en un milenio literal. En el verso 27 ya el autor dijo, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Miren, cuando el autor aquí se refiere a las cosas que fueron sacudidas y removidas como cosas hechas, él no nos está dando una declaración superflua, tiene un significado profundo. Cuando él dice como cosas hechas, esta es una frase elíptica, es decir, es una frase que el lector debe complementarla con una frase necesaria. Cuando él dice como cosas hechas, ¿cuál es el complemento necesario que se le debe poner? Como cosas hechas por manos, como cosas hechas de manos. Todas las cosas relacionadas con el judaísmo fueron hechas por manos humanas. Oiga, incluso las tablas donde se escribieron los 10 mandamientos de la ley de Dios, Dios le ordenó a Moisés que las labrara. Éxodo 34:1, fueron hechas por manos humanas. El tabernáculo, con el sitio más hermoso de la religión judaica, que era el Santo de Santos o el lugar santísimo, con el arca en medio que representaba la presencia de Dios, y en el arca lo más grandioso que era esa etapa de la propiciación. Bueno, aunque todo eso era glorioso en el judaísmo, fue hecho por manos humanas conforme al modelo que Dios le mostró a Moisés, como consta en Éxodo 25, 8 al 9. Y el autor lo que nos está diciendo es que hay un agudo contraste entre las cosas hechas por manos en el judaísmo y las cosas del cristianismo. ¿Por qué? Porque las cosas del cristianismo son espirituales, no son materiales, no son hechas por manos humanas. Es lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 1. Él dice, no son hechas de manos. Volvamos a nuestro texto. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Aquí el autor hace una
inferencia de lo que él había dicho sobre ese temblor y sobre esa agitación y remoción del judaísmo y el consecuente establecimiento del cristianismo. Mire, en primer lugar, aquí el autor está diciendo que los cristianos hemos entrado a un gran privilegio, mucho mejor de los que entraron los judíos. Es decir, ahora estamos bajo un gobierno espiritual, el gobierno espiritual de Jesucristo. Porque a él fue a quien Dios ungió como rey sobre su santo monte Sión. En segundo lugar, aquí vemos cuál es el carácter esencial de este reino. A diferencia de todos los demás reinos, este reino al que hemos entrado es inamovible, es decir, es eterno y es permanente. Y en tercer lugar, aquí el autor nos muestra la forma a través de la cual nosotros participamos de este reino. Él dice que lo recibimos. No tenemos que hacer nada. Él dice recibiendo ese reino. Así que este reino, entonces, del que se está hablando aquí, es el reino de Cristo en y sobre la iglesia. Lo cual el apóstol ya hemos demostrado que es más excelente que la ley. Y de este reino es del cual quiero que hablemos hoy. Que hablemos del reino de Cristo o del reino de Dios o el reino espiritual de Cristo. El tema del reino es el tema principal que la Biblia tiene desde el principio hasta el fin. Y este reino empieza en Génesis, en Edén. En Edén fue establecido o fue manifestado, más bien, en Edén fue manifestado el reino de Dios sobre esta tierra. De tal manera que los dos miembros de la Iglesia Bautista del Edén, Adán y su esposa, no tenían que orar como luego Cristo lo enseñó en el Padre Nuestro. Ellos no tenían que decir, Señor, que venga tu reino. Su reino se estaba manifestando plenamente en Edén. Todas las bendiciones que fluyen de este reino estaban allí. Ellos estaban en sujeción al dominio de Dios y estaban disfrutando eso. La supremacía de Dios fue reconocida en Edén de una forma gustosa y espontánea por todas las criaturas. Pero cuando el pecado entra al Edén, cuando el pecado entra en el mundo, Adán y su esposa rechazaron la soberanía de ese rey a causa de las sugerencias del diablo, y entonces allí empieza el reinado de Satanás en oposición al reinado de Dios. Los que quieren complementar esto pueden ir a Mateo capítulo 12 versículo 26. Así que a partir de la caída en este mundo, por decirlo así, hay dos reinos en conflicto: el reino de Dios y el reino del mundo. Los que forman parte del reino del mundo no le pertenecen a Dios. Los que forman parte del reino de Dios le pertenecen a Él y profesan sujeción a Él. Solo que al final se mostrará que todos le pertenecen a Dios. Y los impíos, los que estaban en el reino de este mundo, Dios los arrojará al infierno. Luego, en tiempos del Antiguo Testamento, la teocracia israelita también fue la esfera particular de la manifestación del reino de Dios. El reino y el gobierno de Dios fue manifestado de una forma especial a través de la teocracia en el pueblo de Israel. Pero la sujeción a Dios de parte de esta nación era parcial y fue breve, muy breve. Llegó el día en el cual el pueblo le dijo al profeta Samuel: mira,
Muy rico que Dios reine sobre nosotros, muy rico que seamos una teocracia, pero es que a Dios no lo estamos viendo. No estamos viendo su trono, no estamos viendo su cetro, no lo estamos escuchando audiblemente. Nosotros queremos no ser la nación rara del mundo. Nosotros queremos ser como el resto de las naciones que tienen una capital, que tienen a un rey, que tienen un palacio, que tienen un trono, y que lo estamos viendo. Dios, cuando Samuel va ante él y dice: Dios, escucha lo que este pueblo dice, que ellos quieren un rey, que quieren que les ponga rey, ¿qué hago? Entonces Dios le dice, primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 7. Él dice: mira, tranquilo, que la situación no es contigo, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. A pesar de todo esto, Dios designó reyes humanos que iban a ser representantes del reino de Dios particular sobre esa nación. Y mientras estuvo vigente el pacto del Sinaí, Dios continuó siendo rey de esta nación. Mire, y que continuó siendo rey lo deja constar Cristo cuando en Mateo 22:2 él dice que este rey fue el que hizo bodas para su hijo, pero que ninguno de ellos quiso ir, sino que a las bodas entramos nosotros, los indignos y los mendigos que nos encontrábamos por las calles. Aunque David y todos sus sucesores dañaron el carácter real y por lo tanto el gobierno de Dios sobre Israel fue oscurecido, no obstante, el reinado de Dios sobre Israel no fue abolido. La Biblia nos dice que el trono sobre el cual se sentó Salomón era el trono del reino de Jehová, como dice primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 5. Pero Dios a través de los profetas anunció que vendría una manifestación más gloriosa que el que habían visto los antiguos judíos, y Dios prometió que su dominio tomaría una forma más espiritual cuando se estableciera el reino mesiánico. Así que los judíos estaban esperando este reino mesiánico en el cual la gloria del reino de Dios iba a brillar. Por cierto, este fue el propósito principal de todas las profecías de todos los profetas del Antiguo Testamento. Ellos se especializaron en anunciar la venida de ese reino mesiánico. La naturaleza y el carácter de ese reino que iba a venir en el Antiguo Testamento fue representado bajo las figuras y las formas materiales que Dios dio a esta religión. Ahora, que la creación y el establecimiento del reino espiritual de Cristo fue el propósito de todas las profecías en el antiguo pacto, la Biblia nos lo deja ver de una forma clara. Y solamente voy a darles unos textos, porque hay muchos. Escuchen lo que dice Lucas, capítulo 1, versículos 69 y 70. Dice: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Así que los profetas desde el principio anunciaron el establecimiento futuro de un reino mesiánico eterno. Daniel capítulo 2 versículo 44, él dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y dice el Salmo 93:1: y en Jehová reina,
se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo. Cuando dice el mundo, se refiere al mundo venidero, del cual ya nos habló Hebreos capítulo 2 versículo 5, o sea, el nuevo mundo traído por Cristo. Y concluye el Salmo, y no se moverá, un lenguaje parecido al que estamos viendo aquí en el verso 28, un reino inconmovible. Pero como nos decía y nos recordaba amorosamente el pastor hoy, hablándonos acerca de nuestra incapacidad para comprender, es decir, en un término más castizo, acerca de nuestra brutalidad. Aunque este reino mesiánico fue revelado a través de los profetas y fue dicho que este rey, que este Mesías sería un rey universal con un imperio universal, la mayoría de los descendientes en la carne de Abraham se entretuvieron en una concepción errónea de la aparición del Mesías y de la verdadera naturaleza de este reino inconmovible. Y este error en la comprensión de lo que los profetas dijeron produjo una influencia terrible que los llevó a despreciar a ese Mesías rey que estaban supuestamente esperando. Miren, el sentido en el cual los descendientes de Abraham miraban las profecías mesiánicas halagaba su orgullo nacional, fomentaba su carnalidad y amor por las cosas de este mundo. Ellos ignoraban que lo más importante para Dios no son las necesidades materiales, sino las espirituales. Y ellos se inflamaban en esa falsa persuasión de que Dios estaba muy interesado y complacido en satisfacer sus necesidades materiales como descendientes carnales de Abraham. Pero esta era una vana comprensión. Por eso fue que la vida humilde, la santa enseñanza de Cristo, los reclamos de Cristo fueron amargamente rechazados por ellos. Ellos no habían entendido de qué era de lo que hablaban los profetas. Miren, aunque Dios había dicho de una forma clara en el Antiguo Testamento que el Mesías ocuparía el oficio real, Dios indicó de una forma clara que este reinado del Mesías iba a ser diferente a todos los reinos del mundo, que este rey iba a ser diferente a todos los monarcas de la tierra. Escuchen lo que dice Isaías 53:2. Tengo el gaznate más seco que estopa. Isaías 53:2 dice: subirá cual renuevo delante de él, y escuchen esto, como raíz de tierra seca. ¿Cómo es la raíz en tierra seca? Dice él: no hay parecer en él, ni hermosura, y le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Miren, aunque el dominio del reinado de Cristo había sido descrito a través de las cosas materiales y de los tipos en el Antiguo Testamento, se había dejado claridad que su reino no sería de este mundo. ¿Qué fue lo que dijo Zacarías en el capítulo 9, versículo 9? Zacarías dijo: he aquí tu rey Israel, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero será distinto a todos los reyes de este mundo, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna.
cuál diferente es el esplendor de nuestro rey comparado con la gloria que asumen los reyes de este mundo. ¿Qué contraste entre un asno y un carruaje real? Es algo así como si Cristo hubiese venido en nuestro siglo a andar en un Renaultito 4. Y no en los Mercedes-Benz en los que andan hoy día los que se dicen ser representantes del reino de Cristo en esta tierra. Ellos también están en el mismo error de los judíos. No han entendido en qué consiste el reino de Dios. Mire, la pobreza que caracterizó el aspecto real de Cristo montado en un burrito y que no era ni de él, prestado. Esto era una evidencia de que el reino de Cristo no era de este mundo, no se parecía a los reinos de este mundo, no era un reino temporal. Dijo un puritano: el creador del cielo y la tierra, el Señor de los ángeles, desdeñaba las cosas que son altamente estimadas por los hombres. Mire, el error fatal de los judíos en la comprensión de la verdadera naturaleza del Mesías Rey fue la razón por la cual lo rechazaron y lo trataron, y eso los condujo a su ruina final. Por lo tanto, cuánto temor debemos tener nosotros hoy día, y debemos orar correctamente para que Dios nos dé a entender, a comprender la correcta visión del reino de Cristo y resistir a todo lo que tiende a secularizar su santo dominio. El reino de Cristo es espiritual. Cualquiera que se llama cristiano y trastorne, tergiverse el sentido espiritual del reino de Cristo, será culpado delante de él de ser su enemigo, como pasó con los judíos. Mire, la causa principal de la infidelidad de los descendientes en la carne de Abraham fue una concepción errónea del reino, pensando que era un reino temporal. ¿Y qué es un reino temporal? Los reinos de este mundo. Los reinos que tienen aquí sus castillos, sus palacios, su trono, que tienen un gobierno civil sobre el mundo. Esos reinos son temporales. Pero ese mismo concepto fue el fundamento de la corrupción del cristianismo a través de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana en toda la Edad Media tuvo una confusión en la comprensión del reino de Cristo. Y a partir del libro de la Ciudad de Dios de San Agustín, un hombre a quien nosotros estimamos mucho en su soteriología, pero que tuvo un error garrafal en su escatología. Él pensaba que el reino de Dios en este mundo iba a abarcar las cosas temporales. De allí que los papas no solamente se esforzaron en inundar al mundo con la fe católica, sino que ellos también se consideraron con el derecho de gobernar al mundo. Pero esto era un concepto erróneo del reino de Cristo. Y no solamente la Iglesia Católica tuvo esta mala comprensión. Hoy día los neocarismáticos, que no son hermanos nuestros, son secta. Los neocarismáticos también tienen una mala interpretación y están secularizando lo que es el reino espiritual de Cristo. Ellos tratan de convertir el reino espiritual de Cristo en un reino temporal, uniendo a la iglesia con el Estado, tratando de extender el reino de Cristo por medios terrenos y carnales. Hermanos, en el Evangelio de Juan hay una palabra muy significativa luego de la entrada real de Cristo montado en un asno, y que es bueno que la recordemos. Juan capítulo 12, versículo 16. Juan 12, 16. Dice:
luego de que Cristo entra a Jerusalén. Hoy el pastor nos decía que luego de la conversión de Zaqueo, y ya estaban próximos a Jerusalén los discípulos con Cristo, ellos pensaban que Jesús iba a entrar a Jerusalén como un rey temporal, organizar una revuelta y derrocar al imperio. Pero cuando ellos ven que Cristo, en vez de montarse en un caballo blanco, se monta en un asnillo, en un burro, ellos estaban perplejos. Dice Juan: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca del quien había escrito esto. Zacarías 9. Y de que se las habían hecho. Tan prejuiciados estaban los apóstoles por la enseñanza errónea de los fariseos, que ellos no entendieron correctamente la naturaleza del reinado de Cristo hasta que Él es ascendido. Los discípulos también esperaban un reino material, un reino económico. Ellos esperaban que Jesús apareciera con gran pompa y gloria externa, y ellos no aprendieron lo que la Biblia realmente dice. Dice Matthew Henry, otro puritano: la correcta comprensión de la naturaleza espiritual del reino de Cristo, de sus poderes, sus glorias y sus victorias, fue impedida por nuestra mala interpretación, y la aplicación errónea fue la consecuencia en la interpretación de la Biblia. Pero eso no solamente pasó en el siglo I, está pasando hoy con los que se llaman cristianos. Cuán ciegos son aquellos que todavía desconocen, que rechazan, que malinterpretan la verdadera gloria del reino de Cristo. Es decir, la gloria del reino de Cristo es espiritual. El reino de Cristo avanza por medios espirituales. Me da pesar con aquellas congregaciones reformadas que creen que la reforma se va a extender en el mundo y que vamos a alcanzar a los jóvenes de Medellín si tenemos música contemporánea. Ese es un mal concepto de lo que es el reino de Cristo. El reino de Cristo no avanza a través de la música, no avanza a través de medios carnales, sino de medios espirituales, porque los fines de este reino también son espirituales. Sí. Si tuviésemos aquí una orquesta con un grupo de danza, con unas chicas que se mueven, tendríamos tal vez una congregación más grande de la que tenemos hoy. Pero ¿cuál sería la finalidad de traer a esas personas a través de medios carnales? Su condenación eterna. Otro puritano dijo esto y me impactó mucho. Presten atención. Él dijo: el reino de Cristo es para someter corazones, no para conquistar reinos. El reino de Cristo es para otorgar las riquezas de su gracia a los pobres y miserables pecadores, y no para acumular oro, plata o piedras preciosas. El reino de Cristo es para salvar hasta lo sumo a todos los que vienen a Dios por él, y no para propagar la ruina y desolación sobre las provincias como hicieron César, Carlomagno y Napoleón. El reino de Cristo es para estar rodeado con un ejército de mártires, no con un ejército de soldados. El reino de Cristo es para tener una corte donde los indigentes y los que no son príncipes son libremente bienvenidos. Solo aquellos que han sido bendecidos con el verdadero discernimiento espiritual serán capaces de percibir la verdadera gloria del reino de Cristo. Y Dios quiera que nosotros comprendamos esto. Hermanos, el rey mediador, Cristo, tiene un reino. ¿Cuál es ese reino?
Bueno, la iglesia y el mundo entero. Que Cristo nació para ser rey, la Biblia lo deja de una forma clara. Lucas capítulo 2 versículo 11, allí se le llama Cristo el Señor. Cuando el ser humano hizo su primera investigación sobre el Mesías, escuchen cómo fue la pregunta que estos investigadores hicieron sobre Cristo. Mateo 2:2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ahora, ¿por qué Cristo es rey? Bueno, Cristo es rey por dos razones. Primero, porque Él es Dios. En su naturaleza y esencia como Dios, Él es soberano. Y recuerden que la naturaleza divina de Cristo, como dice el credo, no es derivada. Ella es absoluta, ella es eterna e inmutable. Y Cristo como Dios es rey sobre este mundo. Pero hay un segundo aspecto, una segunda razón por la cual Cristo es rey. Cristo es rey a causa de su mediación. Cristo como mediador tiene una autoridad derivada del Padre. El Padre le ha dado como recompensa por sus sufrimientos y obediencia un reino. Y ese reino, adivinen quiénes son. Nosotros. La iglesia, ese es el reino especial en el cual Cristo gobierna hoy. Así que el reinado de Cristo tiene dos aplicaciones para el mundo hoy. Uno, Cristo tiene un gobierno amplio sobre todo el mundo. Él es rey sobre todo lo que existe, ángeles y hombres. Pero en esa administración más estrecha significa que Cristo está gobernando al pueblo elegido, a la iglesia, al Israel, no al de la carne, no al que era representado por la ley, sino al Israel espiritual, el cual es eterno e inmutable. Miren, el reino de Cristo no es de este mundo, y el reino de Cristo no fue impedido por el rechazo de los judíos. Cristo nunca dijo que a causa del rechazo que los judíos hicieron de él como rey, el reino quedaba pospuesto. Nunca el Dios de la tierra no será limitado por la conducta de los gusanos de la tierra. Cristo vino a ser rey y Cristo vino a establecer un reino y Él lo estableció, y en ese reino estamos hoy. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo judío a causa de rechazar a Cristo como rey? ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Que el reino le sería quitado a Israel y le sería dado a los gentiles. Escuchen lo que dice Mateo 21, versículo 42. Dice, Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, de Israel en la carne, y le será dado a gente que produzca los frutos de él. Y esto fue lo que hizo Cristo. Los apóstoles, hablando acerca del tema del reinado de Cristo, ellos presentan el reinado de Cristo como una realidad presente, no como algo que vendrá en un milenio. Es algo que Él estableció cuando Él vino. Colosenses 1:13, dice Pablo: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado presente. En tiempo de Pablo, nos ha trasladado ¿a qué? Al reino de su amado Hijo. Jesús vino a establecer un reino y el desprecio de su pueblo no lo impidió. El reino le fue transferido a los gentiles. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano,
y copartícipe vuestro en la tribulación. Oiga, en el tiempo de Juan presente, él estaba participando en varias cosas: en la tribulación, en el reino y en la paciencia. ¿De quién? De Jesucristo. Juan, el que escribió el Apocalipsis, él estaba convencido no de que Cristo iba a establecer un reino cuando vinieran unos supuestos 1000 años. Él estaba convencido que ya en su tiempo Jesús había establecido su reino. El reino de Cristo existía en el tiempo de Juan. Apocalipsis 1:5, allí se le llama a Cristo en presente el soberano de los reyes de la tierra. Hebreos 2:9 ya nos ha dicho que Jesús ha sido coronado de gloria y honra. Así que si Él está coronado es porque Él es rey, rey sobre su reino. Hermanos y hermanas, solo hay un reino o imperio espiritual en el cual Cristo reina para siempre, y que al final, cuando venga la consumación de ese reino, será eternamente glorioso en la perfecta presencia de nuestro amado Rey. Y hoy nosotros, la iglesia, somos ese reino. Pero quiero recordar algo ya para finalizar. Hermanos, no nos dejemos confundir con los nuevos fariseos de nuestro siglo, que están tergiversando el sentido del reino de Cristo. El reino de Cristo no es de este mundo, no se basa en cosas materiales. El reino de Cristo no consiste en riquezas. El reino de Cristo no consiste en alcanzar el poder civil de los estados. El reino de Cristo no es nada de eso. El apóstol Pablo en Romanos 14:17, hablando del reino, él dijo: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, el reino de Cristo no se expresa en esas cosas, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Estas son las características del reino de Cristo. Hermanos, y esto como una aclaración sobre el tema del reino, a algunas personas les gusta armar innumerables distinciones en la Biblia con el fin supuesto de trazar bien la palabra de Dios. Y algunos establecen una diferencia entre el reino de Dios y el reino de Cristo. Ellos dicen una cosa es el reino de Dios y otra cosa es el reino de Cristo. Pero les tengo una triste noticia: los escritores bíblicos dicen todo lo contrario. Escuche lo que dice Pablo en Efesios 5:5. Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en, y escuche que no dice en los reinos de, sino en él, uno solo, en el reino de Cristo y de Dios. El mismo reino de Cristo es el mismo reino de Dios. Y Juan en Apocalipsis también dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, hablando de Dios, y de su Cristo. Dios y Cristo reinan sobre un solo y mismo reino. Pero este no es un reino material, ni tampoco es un reino físico. Dice Pablo, primera a Corintios capítulo 4, verso 19 al 20. Recuerden que Israel, así cuando a través de Samuel le dijeron a Dios que les pusiera otro rey, porque ellos no querían que Dios fuera su rey, cuando vino el Mesías rey, Israel también le dijo, y Cristo lo expresó muy claro en una parábola. Israel le dijo: no queremos que este reine sobre nosotros. Lo hemos visto hoy en la predicación. No queremos que este reine. Israel rechazó el reinado de Cristo. ¿Por qué? Porque es que no lo estaban viendo como un rey. ¿Quién dijo que un rey anda en un burro? Ellos querían una cosa
gloriosa. Y Cristo dice, bueno, la gloria de este reino es opuesta a la gloria del mundo. La gloria de este reino estará no en lo que el mundo tiene, en la humildad, en la justicia, en el perdón, en el servicio. Si alguien quiere ser un príncipe en este reino, debe ser el que sirva al resto. El reino de Cristo es totalmente opuesto a los reinos de este mundo. Y hay hermanos que se confunden y que ellos creen que vamos a reinar como en este mundo. No, en este mundo, como nos decía el pastor, aquel que se ocupa de limpiar los baños de la iglesia, este tendrá más gloria y será más grande, porque este es un reino opuesto a todos los conceptos y valores que el mundo tiene. Dice Pablo, 1 Corintios capítulo 4, verso 19 al 20. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, porque el reino de Dios no consiste en eso, sino el poder de los que andan envanecidos. ¿Poder para qué? Bueno, para andar en sujeción a Cristo, para andar en humildad, para andar en amor, para andar en perdón conforme a la justicia del reino. Porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. ¿En cuál poder? Bueno, el poder espiritual transformador de Cristo por el Espíritu Santo que se experimenta en el corazón. Hermanos, y ya voy a finalizar. Dice nuestro texto que este reino glorioso nosotros lo obtenemos como recibiéndolo. Él dice, habiendo recibido este reino, los creyentes son hechos participantes de todos los privilegios y glorias de este reino espiritual. Este reino, entonces, no siendo de este mundo, sino celestial, sus sujetos no son de este mundo, también son celestiales. Por eso no buscamos la gloria de este mundo, buscamos la gloria celestial. Por eso no buscamos el reconocimiento de este mundo, ni los placeres de este mundo, sino el reconocimiento celestial. ¿Cómo? Dice Cristo que cuando des tu ofrenda o des una limosna a los pobres, que no se entere nadie más. Que el servicio que tú rindes a Dios aquí, tú procuras que sea lo menos notorio. Que tú no eres como aquellos que se van de la iglesia, porque es que ni siquiera los pastores se han dado cuenta del trabajo que él hace y no le han dado un reconocimiento. Bueno, el que piensa así es de este mundo. Al menos su mente aún es de este mundo. No ha entendido lo que es el reino de Cristo. El reino de Cristo es celestial. Y a él solamente se entra de una forma espiritual. Como le dijo Juan a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Mire, desde el lado celestial, desde el lado divino a este reino se entra con el nuevo nacimiento que lo da Dios. Pero desde el lado humano a este reino se entra cuando nosotros arrojamos nuestras armas de rebelión contra Dios y tomamos sobre nosotros el yugo de Cristo. Jesús dijo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y todos aquellos que han abandonado su rebeldía contra Dios y que se han hecho como niños y que han tomado el yugo de Cristo, han sido trasladados, como dice la Biblia, del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su amado Hijo. Hermano y amigo que estás aquí hoy, ¿en cuál reino estás tú? Bueno, una forma de saberlo es cuáles son tus intereses más altos, cuáles son tus prioridades en este mundo. Si tus prioridades en este mundo está en lo terreno, en los bienes terrenos, en la gloria y el reconocimiento terreno, muy posiblemente tú aún formas parte del reino de este mundo. Y el reino de este mundo un día será cortado definitivamente y será arrojado al infierno. Pero si tu interés es escuchar
todo lo que Dios dice y cualquier palabra que Dios dice, por muy insignificante que parezca, o no importa a través del instrumento que la da Dios, sin importar la debilidad del medio que usa Dios, esa palabra que Dios da para ti es importante y quieres conocerla y quieres practicarle, y tu interés es la gloria de Dios y nada más, y tú te ves aquí en este mundo como un miserable que no eres digno de nada en esta tierra, sino someterte únicamente a Dios para servirle. Entonces es muy posible que ya tú formes parte de este reino. Amigo que estás aquí, te invito para que consideres el estado espiritual en el que estés. Todavía el rey está extendiendo su mano y diciendo: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. Trabajados, ¿por qué? Porque están afanados por las cosas de este mundo, porque están afanados por las cosas materiales de este mundo. Están afanados por tener un buen esposo, unos buenos niños, por tener una casa, por tener muchas cosas. Y están cargados porque obtuvieron eso y se dieron cuenta que eso no era la gloria. Están cargados a causa de sus pecados. Ese rey que hoy reina de una forma espiritual sobre un pueblo espiritual está diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y te tengo una bendita noticia: Cristo nunca ha rechazado a los que vienen de corazón sincero a Él. Ven sinceramente arrepentido como un niño a Cristo, abandonando tus filosofías, abandonando tus argumentos, abandonando tu razonamiento. Ven a Cristo con la confianza que un niño va a su padre. Deposítala en Él, porque ese rey te trasladará del reino de la oscuridad al reino de la luz. Demos gracias a Dios. Bendito Dios, Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta bendita palabra que nos has dado hoy. Gracias porque, Señor, tú nos amas tanto, tanto, que reconociendo nuestra torpeza para entender esto, has permitido que en la predicación y en el estudio estemos recalcando el tema del reino de Dios. Hemos visto la gloria de este rey y la gloria de este reino, la naturaleza de este reino, y como tú, Señor, nos llamas a ser siervos sumisos y buscar las glorias reales de este glorioso estado en el que estamos. Te rogamos, Señor, que esta palabra sea aplicada por el Espíritu Santo al corazón de cada uno. A nosotros, a los que ya estamos en este reino, amando más al Rey y amando más su reino, viviendo para servirle y gozarnos solamente en Él. Y a los que aún no te conocen, concédeles la gracia de la salvación. Te rogamos, Señor, que les conduzcas al verdadero arrepentimiento y que tu Espíritu Santo les muestre la belleza de Cristo. Amén. Bueno, vamos a